Hola, ¿qué tal? Espero que esté muy bien. Vamos a ver en este video una introducción al dolor neuropático. Dolor neuropático tiene una definición muy clara y es el dolor que resulta directamente del daño o enfermedad que afecta al sistema somatosensorial. Es decir, el dolor neuropático no se genera por la activación de nociceptores de una manera clásica, como ocurre en el dolor nociceptivo, en el dolor inflamatorio, sino que este ocurre por una producción de un daño o una enfermedad, y aquí estoy poniendo mi puntero láser, un daño o una enfermedad que afecta a nuestro sistema somatosensorial, tanto a nivel periférico, estamos hablando de los nervios periféricos, como a nivel central, es decir, se puede producir como consecuencia de un daño a nuestra médula espinal, a nuestro tálamo, a nuestra corteza somatosensorial o alguna otra parte de nuestro sistema nervioso que participe en la codificación de las sensaciones. Debido a esto, justamente su fisiopatología y el comportamiento que va a tener va a ser notoriamente diferente a las otras condiciones de dolor crónico, por ejemplo, el dolor crónico de tipo nociceptivo, el dolor crónico de tipo nociplástico o el dolor crónico de tipo inflamatorio. Algunos datos bastante importantes sobre el dolor neuropático. Bueno, su prevalencia es bastante alta, alrededor del 7 al 10%. Es más común en las mujeres que en los hombres y es más común en personas arriba de 50 años que en menores. Es más común en personas de estatus socioeconómico y esto va a tener mucho que ver con las enfermedades que producen este dolor neuropático. El dolor neuropático en realidad es un dolor difícil de tratar. Es un dolor que se torna crónico y tiene peor respuesta al tratamiento que los otros fenotipos de dolor. Y es un dolor que afecta mucho la calidad de vida de los individuos. Por ejemplo, se acompaña de depresión hasta en un 30% de los casos, de ansiedad en otro 30% de los casos y de problemas del sueño hasta en un 60% de los casos. Estos problemas de sueño pueden ser problemas desde para conciliar el sueño, para mantener el sueño o para que este sueño sea reparador. Debido a esto, pues en realidad es un dolor que, según distintos datos, empeora más la calidad de vida que otros tipos de dolor crónico. Y los pacientes que padecen dolor neuropático, pues suelen tener muchos problemas en su vida personal, en su relación con el trabajo, por ejemplo, y todo esto es consecuencia, pues, de un dolor que es de difícil tratamiento y que además muchas veces no se trata de manera adecuada. Hay múltiples condiciones que cursan con dolor neuropático. Aquí vemos en este vídeo que pretende ser una introducción breve a este tipo de dolor, pues vemos algunas de las etiologías más importantes. Vamos a acercarnos un poco aquí a los dolores de tipo periférico. Por ejemplo, causas de dolor neuropático periférico, encontramos la neuralgia del trigémino, una patología que va a producir dolor orofacial, dolor en nuestra cara, que va a ser un dolor igual de muy difícil tratamiento. La neuralgia postherpética, que no es lo mismo que el herpes zóster, es el dolor sostenido después de que uno ya tiene un herpes zóster o una enfermedad por el herpes virus, que va a tener esta distribución muy característica solamente en algunos dermatomas. Tenemos, por supuesto, el dolor periférico por lesión del nervio. Hablamos de una lesión que puede ser, por ejemplo, por una cirugía, por un traumatismo o por una compresión crónica. También tenemos como causa de dolor periférico de tipo neuropático al dolor post-amputación, haya o no haya todos los componentes del dolor de miembro fantasma. Tenemos por supuesto un tipo de neuropatía que termina siendo una de las más frecuentes, que es la polineuropatía distal sensitiva, muchas veces producida por ejemplo por la diabetes, y por supuesto también tenemos enfermedades de las raíces nerviosas, por ejemplo distintas radiculopatías que lo que van a hacer es afectar justamente a una raíz en particular. Pero recordemos que nuestro dolor neuropático no solamente se produce de manera periférica, sino lamentablemente también tenemos dolor neuropático a nivel central. Dentro de los dolores neuropáticos a nivel central encontramos el dolor inducido como consecuencia de una lesión de la médula espinal, y este dolor puede ser producido a nivel de la lesión medular o a nivel de distal a la lesión medular, y suelen ser también dolores de muy difícil control.
Por supuesto, con una población que se encuentra en franco envejecimiento en gran parte del mundo, también tenemos el dolor como consecuencia de eventos vasculares cerebrales. Y este ocurre como consecuencia de estos eventos vasculares cerebrales en distintas arterias y muchas veces nos produce dolor en distintos territorios anatómicos. Por ejemplo, esto suele suceder cuando los infartos son infartos lacunares, cuando son infartos que están lesionando las vías de transmisión de la información sensitiva y no tanto los sitios finales en donde se procesa esta información. Y finalmente, algo que casi no se aborda en cuanto al dolor neuropático, pero de tipo central, pero que es una causa muy frecuente de dolor neuropático de tipo central, es el dolor neuropático inducido como consecuencia de la esclerosis múltiple. De hecho, es uno de los hallazgos más frecuentes de la esclerosis múltiple, la presencia de dolor, y este dolor pues va a estar localizado en distintas partes de nuestro cuerpo, dependiendo de qué zona es la que se esté dañando de nuestro sistema nervioso central. Recordemos que pues realmente estas placas de desmielinización pueden ocurrir en múltiples zonas y por lo tanto pues múltiples fascículos, múltiples tractos son sujetos a este tipo de lesiones y por lo tanto pues pueden desembocar o pueden conllevar dolor. Haciendo un resumen, pretendo ser breve con respecto a las etiologías más frecuentes de dolor neuropático, pues aquí ponemos el dolor neuropático de tipo central. Puede ser producido como consecuencia de un evento vascular cerebral. No lo vimos en la imagen anterior, pero la enfermedad de Parkinson es otra causa frecuente de dolor neuropático a nivel central. Sí lo vimos, esto de la lesión en la médula espinal, sea una lesión traumática, sea una lesión, por ejemplo, por un tumor. Tenemos también la poliomielitis, que en gran parte del mundo desarrollado ya está erradicada, pero pues también en algunas partes o como consecuencia de la vacunación también puede producir dolor. Tenemos también como una causa de dolor a nivel central la siringomielia, sobre todo en el contexto, por ejemplo, de malformaciones de nuestro cerebelo, por ejemplo, la malformación de Dandy Walker, o también puede producirse como consecuencia de un traumatismo. Cada vez vemos más frecuente esto, sobre todo en la población vegana y sobre todo aquellos que tienen dietas extremas o que tienen inanición, que se produce dolor como consecuencia de la deficiencia de vitamina B12 y esto produce daños a nivel de nuestro sistema nervioso central. También podemos encontrar a la esclerosis múltiple, como lo mencionamos en la diapositiva pasada, la mielitis transversa, ya sea de causas inmunes o no inmunes, y la neuromielitis óptica, que como ustedes saben pues también es una condición que afecta tanto a nuestra médula espinal como a nuestro nervio óptico y bueno pues puede producir también dolor. Dentro de nuestro sistema nervioso periférico las podríamos dividir en dos grandes rubros, en generalizadas y focales. Dentro de las generalizadas definitivamente encontramos como la principal causa de neuropatías periféricas a la diabetes. Por mucho es la principal causa, casi solita, agarra casi el 40% de todas las neuropatías periféricas, entonces, y digo, esto se entiende con respecto a la gran población que es afectada por diabetes mellitus en todo el mundo. Pero tenemos otros problemas metabólicos, la diabetes no es la única, también por ejemplo la uremia como consecuencia de la enfermedad renal crónica, las porfirias o algunas otras nutricionales también nos pueden producir estas neuropatías periféricas. En gran parte del mundo el alcoholismo es una de las principales causas de estas enfermedades periféricas de nuestro nervio, de nuestros nervios, y tenemos incluso algunos que son de naturaleza infecciosa, por ejemplo el VIH y la lepra también pueden producir neuropatías periféricas de tipo doloroso bastante difíciles de tratar. En gran parte del mundo desarrollado, sobre todo aquellos países que tienen acceso a múltiples tipos de quimioterapias, pues ustedes saben que la quimioterapia o algunos tipos de quimioterapias son muy dañinas, son muy agresivas con los nervios y entonces las neuropatías producidas por los quimioterapéuticos se vuelven una causa importante de dolor neuropático, así como los síndromes paraneoplásicos asociados a los cánceres primarios.
Y finalmente encontramos otras condiciones, por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré, que muchas veces se considera un síndrome de predominancia motora, porque pues así lo concebimos, ¿no? Como una enfermedad paralizante, pero en realidad una gran mayoría de pacientes que tienen síndrome de Guillain-Barré o esta polineuropatía desmielinizante inflamatoria, pues pueden producir o pueden cursar con dolor. Una causa no tan frecuente, honestamente, pero una causa finalmente que hay que considerarse son las canalopatías, enfermedades genéticas que afectan a los canales iónicos y por lo tanto a la forma en la que se activan los nervios. Y bueno, pues también es importante tomarlos en cuenta, aunque realmente epidemiológicamente no son ni de cerca las más importantes. Pero fíjense cómo todas estas afectan a múltiples nervios, o sea, todas estas cumplirían con esta definición de una polineuropatía. Sin embargo, estas, las que vemos como focales, no, son neuropatías múltiples o son neuropatías únicas en algunas ocasiones, pero también pueden cursar con dolor neuropático. Dentro de estas encontramos a la neuralgia postherpética, a las neuralgias postraumáticas, al miembro fantasma doloroso postamputación, a la neuropatía postquirúrgica, a las radiculopatías y plexopatías por distintas causas, también a la neuralgia del trigémino, a la neuralgia postherpética, y algunos autores consideran también dentro de este tipo de dolor neuropático, aunque en esto no es un consenso, al síndrome regional complejo. Yo me decanto más por pensar que no pertenece solamente a un componente neuropático porque tiene otros tipos de fisiopatologías. Algunos datos, nada más para considerar, fíjense, hasta el 15% de los pacientes que tuvieron un evento vascular cerebral presentan dolor, hasta 60% de los pacientes con lesión medular presentan dolor y fíjense, hasta 60% de los pacientes con esclerosis múltiple presentan dolor. Entonces, en realidad son causas bastante frecuentes de dolor neuropático. En este vídeo vamos a ver como modo de introducción cuáles son las consecuencias de la lesión del sistema somatosensorial que nos va a producir posteriormente en la clínica del dolor neuropático. Bueno, en realidad es que hay múltiples consecuencias de una lesión de nuestro sistema somatosensorial. Por ejemplo, en la zona donde hay una lesión, pues hay un cambio en las propiedades eléctricas que conllevan hiperexcitabilidad de esta zona en particular. Esta hiperexcitabilidad la podemos ver reflejada de distintas maneras, pero por ejemplo la podemos ver reflejada como una actividad ectópica de estas fibras aferentes primarias, es decir, de las neuronas que traen la información sensitiva y por lo tanto si tienen actividad ectópica, si tienen actividad espontánea, pues van a estar señalizando a la vía del dolor, a la vía anterolateral. Y esto va a estar produciendo que nuestro sistema nociceptivo se esté activando incluso si no hay un estímulo propiamente nociceptivo que esté activando a la vía. ¿Sí? O sea, lo normal es que pues uno se quema, uno se pica, uno tiene algún problema y entonces pues viene la información sensitiva, pasa por el sistema anterolateral y sube hasta el tálamo donde se procesa la información y se reparte a través de la matriz del dolor. Bueno, pues ¿qué ocurre cuando no tenemos esta vía completamente formada? Pues lo que ocurre es que estas zonas de actividad ectópica, estas zonas de actividad espontánea van a activar a toda la vía. Pero pues no va a haber una causa en sí, entonces el dolor va a ser un dolor de tipo espontáneo. En muchos pacientes que tienen lesiones nerviosas, lesiones periféricas, vemos la formación de neuromas y estos neuromas suelen tener actividad ectópica, suelen tener actividad espontánea y esto pues por supuesto produce este tipo de dolor. Aquí lo vemos, fíjense, esto es un nervio periférico, aquí vemos por ejemplo los nodos de Ranvier bastante bien, las zonas de mielinización, pobre mielinización porque estamos hablando finalmente de axones amielínicos o poco mielinizados y fíjense cómo aquí se forma este neuroma y este neuroma pues puede tener actividad ectópica. Estos neuromas son digamos anormales en la conformación que tienen, en la cantidad de canales iónicos que expresan y por lo tanto van a ser más excitables en comparación a otros, en comparación al nervio digamos natural. Bueno, más consecuencias de la lesión. Esto que les decía justamente, esta alteración en los canales iónicos, hay un aumento en los canales de sodio. Acuérdense que los potenciales de acción, las señales nerviosas, se deben al influjo de sodio en las neuronas.
Y además hay una disminución en la cantidad de los canales de potasio. Y acuérdense que el potasio permite, digamos, la escapada de cargas positivas, y por lo tanto cuando aumenta la actividad de los canales de potasio las neuronas tienden a hiperpolarizarse, es decir, a volverse menos activas. Entonces pues encontramos aquí una muy mala combinación, un aumento de los canales que van a producir un incremento en la actividad de las neuronas y un decremento en los canales cuya actividad estaría relacionada a una disminución de la actividad de las neuronas. Otros problemas que llegamos a tener es un aumento en los canales de calcio, y esto es un problema porque cuando entra calcio se activan distintos genes y estos genes hacen que se vuelva todavía más excitable las neuronas o la célula, y en este caso pues encontramos que estas células que se encuentran dañadas, estas células que están teniendo una actividad anormal como consecuencia de la lesión del sistema somatosensorial, pues cada vez van a estar más activas, cada vez van a estar generando más descargas ectópicas y por lo tanto cada vez van a estar produciendo más dolor. Esta hiperexcitabilidad espinal que se está presentando como consecuencia de lo que acabamos de decir, pues va a producir esto que se llama sensibilización central. Y acuérdense que esta sensibilización central explica por qué los pacientes que tienen dolor neuropático, por ejemplo, tienen respuesta dolorosa a estímulos mecánicos que generalmente no serían nocivos, o van a tener una respuesta dolorosa incrementada a estímulos que ya eran nocivos, o a estímulos que son nocivos pero que se encuentran fuera del campo receptivo de estos nervios. Son datos clínicos que consideramos o que les llamamos alodinia e hiperalgesia, y van a ser dos eventos clínicos que son sumamente frecuentes en el contexto de la lesión al sistema somatosensorial y que los pacientes pues van a sufrir mucho por este tipo de eventos. Pero además, o sea, no solamente es que los pacientes van a tener esta hiperexcitabilidad espinal, no solamente es que van a tener esta sensibilización central, no solamente es que van a tener esta respuesta incrementada a estímulos no dolorosos o dolorosos, sino que la misma fisiopatología del dolor neuropático va a producir que cronifique más fácil este dolor, porque se van a generar cambios sinápticos, es decir, en la unión entre las neuronas, digamos, que traen información, que se llaman aferentes primarias, aquellas neuronas que se encuentran en la periferia, y las neuronas de proyección. Y estos cambios sinápticos, uno de los más importantes es una cosa que llamamos potenciación a largo plazo, o long-term potentiation en inglés, a nivel espinal, con la disminución de los inhibidores que deberían de estar inhibiendo estas uniones sinápticas, pues van a producir que este tipo de dolor cronifique más fácil. Encontramos algunos dolores que tardan mucho tiempo en cronificar, por ejemplo los dolores inflamatorios o los dolores nociceptivos. O sea, tienen que ser un dolor nociceptivo de manera repetida, de manera sostenida, que no cambie, y este dolor pues eventualmente puede cronificar. Bueno, eso no ocurre en el dolor neuropático. En el dolor neuropático muy rápido se puede generar esta potenciación a largo plazo, esta unión entre la neurona aferente primaria y la neurona de proyección, y por lo tanto los pacientes muy a menudo cronifican y a pesar de que es una lesión puntual, pues terminan teniendo dolor durante meses, durante años, a veces durante toda su vida. Además, a nivel espinal empieza a generarse una cosa que se llama sprouting. Esto es que se empiezan a conectar mejor las neuronas, empiezan a literalmente crecer como botones, como terminaciones, que empiezan a conectar mejor a las neuronas aferentes primarias con las neuronas de proyección, y todo esto va a hacer que sea mucho más difícil de atacar terapéuticamente a largo plazo todos estos procesos de plasticidad. Además, ni siquiera están participando solamente las neuronas, también vamos a encontrar una actividad anormal de otras células, por ejemplo de las células microgliales y de los astrocitos, que son células que se encuentran ahí alrededor de las neuronas, y esta actividad anormal va a perpetuar esta unión altamente eficiente entre las neuronas que traen la información nociceptiva, que traen la información de dolor, y las neuronas que se encargan de convertir esta información de dolor hacia sitios supraespinales. Por si esto no pareciera ya la tormenta perfecta,
También vamos a encontrar una disfunción de los sistemas moduladores descendentes del dolor. Estos sistemas moduladores descendentes del dolor son una serie de estructuras que se encuentran a nivel de nuestro encéfalo, particularmente a nivel de nuestro tallo encefálico o tronco encefálico y de nuestro encéfalo, de nuestro telencéfalo, de nuestra corteza cerebral, de nuestros núcleos de la base, de nuestro mesencéfalo, de nuestro puente, de nuestra médula oblongada. Esta actividad de estas estructuras lo que va a hacer es, como les pinto aquí en esta imagen, inhibir de manera descendente la información dolorosa. Es decir, cuando se activan estas estructuras, algunas muy famosas como la sustancia gris periacueductal, la médula rostroventromedial, el locus coeruleus, cuando se activan estas zonas, lo que va a suceder es que se van a liberar neurotransmisores inhibidores a nivel de la médula espinal, impidiendo que pase la información nociceptiva hacia sitios supraespinales. Bueno, pues estos son como los grandes encargados. Estas regiones son las grandes encargadas de modular la respuesta al dolor y vamos a encontrar una disminución de esta actividad, de la actividad de estas regiones inhibidoras del dolor en el contexto del dolor neuropático. No solamente esto, sino que la historia se vuelve peor porque va a haber un aumento de la actividad de regiones promotoras del dolor. Es decir, no solamente estamos disminuyendo el tono de inhibición del dolor, ¿sí?, disminuyendo la inhibición, sino que estamos aumentando la promoción del mantenimiento del dolor. Todo esto a largo plazo va a reorganizar la forma en la que está conectada nuestro cerebro, y esta reorganización también explica por qué los pacientes van a tener más actividad en regiones sensitivas, van a tener más respuesta emocional al dolor, y esto eventualmente va a conllevar que los pacientes sufran de ansiedad, sufran de depresión, empiecen a catastrofizar sobre el dolor, y todo esto es un círculo vicioso que va a generar que cada vez el paciente con dolor neuropático perciba más dolor y nuestra terapéutica no ayude tan bien al paciente. Entonces, el dolor neuropático me parece de los dolores más difíciles de tratar, me parece de las cuestiones que más tenemos que centrarnos, porque realmente es un dolor que funciona como una tormenta perfecta. O sea, tenemos distintos mecanismos que van a perpetuarlo, tenemos distintos mecanismos que lo van a hacer altamente eficiente en producir toda esta respuesta nociceptiva. Veamos algunas de las manifestaciones clínicas del dolor neuropático. Algunos conceptos que seguramente están familiarizados, pero que vale la pena retomar. Está este concepto de alodinia, o el dolor debido a estímulos que normalmente no deberían de producir sensaciones dolorosas, clásico, por ejemplo, de la neuropatía diabética, de la polineuropatía distal sensitiva por diabetes, donde uno utiliza, por ejemplo, un pincel y raspa con el pincel las plantas de los pies del paciente y el paciente se queja de dolor. Bueno, esto es alodinia. Tenemos también este concepto de disestesia, que es una sensación anormal, desagradable. Los pacientes dicen: es que siento feo en los pies, siento feo en las piernas, siento feo en la cara, en el caso, por ejemplo, de la neuralgia del trigémino, pero no necesariamente se quejan de dolor. O sea, es una sensación desagradable, obviamente les molesta, a veces los despierta, pero el mismo paciente dice: pero no es dolor, o sea, solamente siento feo. Tenemos este otro concepto de hiperalgesia, que es la respuesta incrementada a un estímulo que normalmente ya resulta doloroso. En este sentido, pues la hiperalgesia yo la veo muy bien establecida, por ejemplo, cuando uno se quema con el sol. Cuando uno se quema con el sol, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues lo primero que ocurre es que la piel se va a dañar, y con este daño en la piel, algo que ya te producía dolor, por ejemplo una palmada fuerte en la espalda, te va a producir más dolor, pero también, por ejemplo, el roce de la ropa te va a producir dolor. Entonces eso se denominaría alodinia. Tenemos otros conceptos como hiperestesia, que es solamente la sensibilidad incrementada a un estímulo, y parestesias, que son sensaciones anormales pero que no necesariamente son sensaciones desagradables. Estos dos son conceptos que no necesariamente están relacionados al dolor neuropático, pueden suceder, pero estos de aquí sí son muy importantes de que nosotros los evaluemos en el paciente con dolor neuropático o con posible dolor neuropático.
Todos estos son síntomas, o la mayoría de ellos serán síntomas positivos. Positivos no en el sentido de que generen un bien al paciente, sino todo lo contrario, positivos en el sentido de que están aumentando la sensibilidad del paciente. Pero así como tenemos síntomas positivos, también tenemos síntomas negativos. Por ejemplo, hipoestesia, sentir menos; las parestesias, sentir raro; anestesia, no sentir; entumecimiento, es decir, bueno, ustedes saben que es entumecimiento; y parálisis como consecuencia de la lesión de nuestros nervios periféricos. Dentro de los síntomas positivos ya vimos varios: alodinia, hiperalgesia, hiperestesia, disestesia y por supuesto no dejar de lado el dolor espontáneo. El dolor espontáneo, que suele ser de lo que más se quejan los pacientes. Se quejan de sensaciones como de pinchazos, de alfileres, de descargas eléctricas o de que les están quemando esa zona que les está produciendo dolor. También a la exploración clínica es importante evaluar que no haya cambios autonómicos, es decir, que el paciente lo perciba como frío, como calor, pero también podemos nosotros evaluar si hay vasoconstricción, o sea, si hay palidez en la zona en particular que está presentando el dolor; si hay, al contrario, si hay vasodilatación, si está rubicundo la zona que está produciendo el dolor; y si hay cambios tróficos en la piel, si la piel se ve tróficamente normal o si se ve anormal. Tenemos distintas herramientas que utilizamos o distintos cuestionarios que utilizamos para evaluar como métodos de screening la posibilidad de que nuestro paciente tenga dolor neuropático. Sé que esto es una charla internacional, entonces aquí yo lo que les recomiendo fuertemente es que evalúen cuál es el que se utiliza en su medio, en su país, en su región del país, porque a veces esto cambia, o en su hospital, pero finalmente todos estos tienen más o menos una sensibilidad idéntica. La realidad es que hay distintos estudios que no han mostrado una superioridad enorme entre uno u otro. Lo que sí puede llegar a suceder es que no estén traducidos hacia el idioma o el lenguaje o el dialecto propiamente que se maneja en cada zona en particular, y por ejemplo el español de España o el castellano de España no es el mismo que tenemos en Venezuela, en Colombia, en Argentina o en México. Entonces la situación aquí es que ustedes busquen cuál es el ideal para ustedes. Sepan que no hay gran diferencia. Todos estos cuestionarios de screening, pues básicamente lo que nos van a hacer es sistematizar el estudio, sistematizar la evaluación de los distintos componentes clínicos que acabamos de ver. Y aquí lo podemos ver, muchos se centran en los síntomas que presenta el paciente, muchos se centran en cómo se ve la zona de la piel donde le duele al paciente, y también mucho se ve o mucho se pregunta o se aborda con respecto a los datos clínicos en particular que puede mostrar el paciente como consecuencia de nuestra exploración física. Y entonces tenemos el cuestionario de Leeds, tenemos este francés de dolor neuropático en 4 preguntas, tenemos que es muy utilizado, o esos 3 que son muy utilizados en Estados Unidos, que son el cuestionario de dolor neuropático, el Pain Detect y el ID Pain. Y la situación es que todos ellos pues van a tener más o menos una equivalencia, y yo les recomiendo fuertemente descargarlos en castellano, en español, y evaluar cuál les es más cómodo y cuál se utiliza en su medio. Ahora, estos nos permiten evaluar si el paciente tiene un dolor neuropático posible, probable o definitivo. Esto es algo relevante, esto es algo que es importante como nomenclatura para saber cuál es la certeza diagnóstica de que nuestro paciente tenga dolor neuropático. Por ejemplo, en el dolor neuropático posible,
se define como una historia clínica del paciente que sugiere la presencia de una lesión neurológica, es decir, un paciente en el que consideramos o creemos que tuvo un evento vascular cerebral, que tiene una lesión medular, que tiene diabetes y como consecuencia de esta diabetes tiene la polineuropatía distal sensitiva, que tiene una clínica relacionada a un herpes zóster, algo que ya nos habla sobre una posible lesión neurológica, más dolor, y este dolor detectado por una herramienta comprobada. Una herramienta comprobada son justamente estos cuestionarios que acabamos de ver. También la distribución anatómica tiene que ser lógica, es decir, si el paciente, por ejemplo, estamos sospechando que tiene una neuralgia posherpética, sin embargo, tiene dolor en ambas palmas de las manos y en ambos plantas de los pies, pues esa distribución no es lógica con respecto a una neuralgia posherpética, es lógica con respecto a una neuralgia por una polineuropatía distal. O si nuestro paciente tiene dolor en la cara, por ejemplo, solamente en la cara, pero no corresponde particularmente a no sé, tiene dolor en la garganta, tiene un dolor crónico en la garganta, tiene un dolor sostenido de tipo eléctrico, y entonces nosotros estamos sospechando que el paciente posiblemente tenga una neuralgia del trigémino, pero no estamos sospechando que tenga una neuralgia del glosofaringeo. Entonces, bueno, pues ahí la distribución anatómica no sería lógica para la neuralgia del trigémino, si tiene dolor en la garganta sostenido de tipo neuropático, pero sí puede ser un dolor, una neuralgia del glosofaringeo, una neuropatía del glosofaringeo. Entonces aquí la cuestión es que clínicamente ustedes tienen que evaluar si la distribución del dolor es lógica para ese paciente. Tenemos también el dolor neuropático probable, que es lo anterior, es decir, todo esto más la evidencia en la examinación clínica de que realmente algo está ocurriendo. Es decir, no solamente tenemos este cuestionario de screening, sino también tenemos pues datos francos de alodinia, hiperalgesia, de alguna situación que nos haga sospechar que el paciente sí tiene dolor neuropático. Y finalmente tenemos el dolor neuropático definitivo, que es todo lo anterior más un estudio diagnóstico definitivo, y solamente se consideran dos estudios diagnósticos definitivos: biopsia y estudio electrofisiológico. La situación aquí es, en muchos lados no tenemos la fortuna de tener biopsias de una manera tan sencilla, y los estudios electrofisiológicos son bastante operador dependientes. La situación es que no debemos de esperar a tener un diagnóstico de dolor neuropático definitivo para empezar tratamiento, que esto es bien relevante. Nosotros podemos iniciar tratamiento antes de tener este diagnóstico definitivo. Aquí lo analizan en un estudio, en un artículo, y entonces nos dicen pues básicamente lo que acabamos de revisar. Tenemos dolor, nuestra historia clínica del paciente es relevante, es lógica, una lesión neurológica y tiene una distribución neuroanatómica plausible. No, entonces pues posiblemente no es dolor neuropático, es otra cosa, un dolor nociplástico, por ejemplo. Muchas veces así llegamos a sospechar de un dolor nociplástico, por ejemplo en una fibromialgia, o por ejemplo en un síndrome de colon irritable, o en alguna otra situación similar. Pero sí, entonces pues ya tenemos dolor neuropático posible. Entonces ahora sí, nos vamos a examinar el paciente, tiene datos clínicos, tiene datos a la exploración física que son compatibles con tener un dolor neuropático. La respuesta es sí. Entonces pues muy probablemente sí, hasta así se llama, probable dolor neuropático. Y después, para confirmar, necesitamos hacer distintas pruebas. Y estas pruebas, ¿cómo las podemos definir? Son pruebas que nos permiten estandarizar un poco los resultados que obtenemos del paciente. Tenemos pruebas sensoriales cuantitativas. Por ejemplo, estas de aquí, donde nosotros utilizamos estímulos mecánicos o térmicos estandarizados, es decir, siempre la misma cantidad de newtons, siempre la misma temperatura, y evaluamos qué siente el paciente como respuesta a estos estímulos estandarizados. Evaluamos si hay pérdida o ganancia de función con respecto al reporte subjetivo del paciente, ¿sí? También tenemos muchos estudios de neurofisiología clínica donde utilizamos estímulos o corrientes para evaluar reflejos simples
reflejos simples que pueden ser reflejos conductuales, que pueden ser cambios eléctricos, que pueden ser respuestas eléctricas en nuestros nervios, y esto pues, nos permite evaluar si existe algún problema posible con respecto a ese nervio que estamos evaluando. Por supuesto, eso es mucho más difícil de hacer en el caso de dolores de tipo central. Y tenemos también algunas otras pruebas, por ejemplo la biopsia de la piel, que lo que intenta es evaluar las fibras nerviosas. Es una herramienta altamente sensible, pero también es una herramienta que difícilmente pues, uno encuentra en cualquier contexto. Y tenemos por último una técnica que prácticamente no se utiliza, que es una técnica muy interesante, que es una técnica que vale la pena explorar, y si tienen la fortuna de estar en un medio que tenga microscopía confocal de córnea, la realidad es que es una prueba de frontera, porque nos permite evaluar los plexos nerviosos de la córnea. Y uno podría decir, bueno, ¿y la córnea qué? Bueno, pues es que la córnea tiene una de las densidades o la densidad más grande de nociceptores en todo nuestro cuerpo, y entonces nos permite evaluar a estos nociceptores de manera muy sencilla. Podemos revisar anatómicamente, histológicamente estos nociceptores y podemos inferir que lo que está sucediendo con estos nociceptores posiblemente está sucediendo con otros nociceptores a nivel de la piel o a nivel de algún otro lado. Esto nos sirve mucho, por ejemplo, cuando estamos evaluando una polineuropatía. Pensamos en una polineuropatía por diabetes, pues no solamente está afectando a los nervios de los pies o de las manos, sino también está afectando a los nervios de la córnea. O pensemos en una neuropatía por, no sé, por avitaminosis. Lo mismo, no solamente estamos evaluando o no solamente está afectando a los nervios más distales, sino también a los nervios de la córnea, y esto nos permite inferir qué está ocurriendo con estos pacientes. Bueno, pues así se llega al diagnóstico. No es propósito de esta plática introductoria hablar sobre el tratamiento del dolor neuropático, solamente sí me gustaría utilizar estos últimos segundos del video para aclarar que el tratamiento del dolor neuropático es diferente al tratamiento del dolor nociceptivo, del dolor inflamatorio, del dolor nociplástico. El tratamiento del dolor neuropático no va a estar sustentado, y esto es muy importante aclararlo, no va a estar sustentado en AINES, por ejemplo, no va a estar sustentado en el uso de diclofenaco, de ketorolaco, de ibuprofeno o cualquiera que se utilice en su medio. El tratamiento del dolor neuropático está altamente sustentado en el tratamiento multimodal, y farmacológicamente los fármacos no van a ser analgésicos clásicos, van a ser antidepresivos, por ejemplo antidepresivos tricíclicos, van a ser o antidepresivos duales, inhibidores de la recaptura de noradrenalina y serotonina, van a ser neuromoduladores, por ejemplo gabapentinoides, gabapentina y pregabalina, y van a ser anticomiciales, por ejemplo carbamazepina, topiramato o algún otro. Es decir, van a estar centrados en gran medida en la modulación de la actividad de nuestro sistema nervioso periférico, y no tanto en la respuesta inflamatoria o en la respuesta nociceptiva o en la respuesta periférica. Y esto es bien importante porque muchas veces el paciente es reacio, el paciente no quiere recibir tratamiento antidepresivo porque dice es que me están diciendo que mi dolor no es real, y hay que hacer el suficiente hincapié en el paciente para decirle a ver, el dolor es real, este fármaco le va a ayudar y genuinamente va a modular la actividad de su sistema nervioso, y eso independientemente de los efectos clásicos antidepresivos o clásicos anticomiciales, antiepilépticos que tienen estos fármacos. Por supuesto, o sea, esto no significa que solamente dependamos de fármacos. Los pacientes tienen que tener un adecuado abordaje también terapéutico multimodal, en el sentido de que se tienen que tratar terapias no farmacológicas, por ejemplo terapias psicológicas, por ejemplo terapias fisioterapia,
por ejemplo, terapias complementarias y finalmente pues un abordaje integral del dolor que es algo que estos pacientes requieren. Bueno, en siguientes videos vamos a ver con mucho más detalle, con mucho más exactitud algunos tipos de dolor neuropático. Espero que este video haya sido de su agrado y no me queda más que agradecerles por su atención.